Bernardo Pulgarín Alzate es ingeniero geólogo con maestría en vulcanología. Tiene una larga trayectoria en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico del Servicio Geológico en la ciudad de Popayán. Ha adelantado trabajos relacionados con vulcanología física, estratigrafía, cartografía, petrografía, geoquímica volcánica, glaciología y movimientos en masa. Actualmente es el coordinador del grupo de vulcanología de geología de volcanes del Servicio Geológico Colombiano. El ingeniero Bernardo Pulgarín nos presentará la conferencia Reconstruyendo la historia eruptiva de volcanes activos colombianos, caso complejo volcánico Doña Juana. Bernardo, lo invitamos al escenario. Muchas gracias, Alberto. ¿Se maneja de acá? Buenas tardes a todos. Bueno, quiero comentarles que el estudio que se va a presentar acá lo ha desarrollado el Servicio Geológico en dos fases, una en el 2007 y 2008 y otra en el 2015 y 2016. Durante el desarrollo de esta charla vamos a presentar entonces una breve introducción a lo que es el complejo volcánico Doña Juana y se mostrarán aspectos también de manera muy rápida sobre la reconstrucción de la historia eruptiva, así como las estructuras y edificios volcánicos y a la vez sobre la estratigrafía y la historia eruptiva de este complejo volcánico. El complejo volcánico Doña Juana se encuentra localizado en el suroccidente colombiano, en el grupo sur de volcanes activos sobre la cordillera central y está ubicado en límites entre los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Este complejo presenta dos drenajes principales, uno al noroeste, conformado por las cabeceras del río Mayo, y el otro al suroccidente, conformado por las cabeceras del río Janacatú que da al Guanambú. Está muy cerca también a otro volcán activo que se llama el Ánimas, el cual está localizado como a unos más o menos 12-13 kilómetros al noreste del anterior. Estas son las cabeceras del río Mayo y son compartidas casi con estos tres volcanes, por lo que esta zona es estratigráficamente compleja para realizar el trabajo estratigráfico. El complejo está conformado por varias estructuras sobrepuestas, acá vemos los remanentes de algunas de ellas, y de donde sobresale el cono central, que es la parte más joven y más alta. El complejo también presenta, registro de actividad sísmica leve, que es monitoreada por el Servicio Geológico desde el Observatorio Vulcanológico de Pasto. También presenta registro de actividad eruptiva histórica aquí a finales del siglo XIX, cuyos productos se emplazaron por el lado suroccidente formando esta planicie. Y también hay presencia de aguas termales en el lado norte, como estas, las de Tajumbina, y en el lado sur también. Esta historia eruptiva del complejo se propone con base en 4 aspectos principales que tienen fundamento en una metodología para estratigrafía y cartografía de volcanes que está siendo discutida en este momento en la Comisión de Geología de Volcanes de la IAPSEI. Nosotros con este trabajo estamos, haciendo nuestros aportes también a eso. Entonces, estos aspectos son, tenemos que tratar de identificar relaciones de corte entre las diferentes estructuras que encontramos en los complejos volcánicos o en un volcán dado. ¿Esto para qué? Para que, estas estructuras pueden ser, por ejemplo, como bordes de caldera, remanentes de calderas o de otros edificios más antiguos, o cicatrices de colapsos, las cuales me pueden entonces indicar que hay algunas inconformidades y que esas inconformidades me pueden servir a mí después para tratar de separar la estratigrafía que yo estoy haciendo en unidades limitadas por inconformidades.
Bueno, también tenemos que tratar de hacer correlaciones de esas inconformidades en las zonas proximales donde encontramos esas estructuras con otras inconformidades de otros tipos, pueden ser que las encontramos en zonas distales. Entonces podemos asociar allí también grandes acumulaciones de depósitos volcanoclásticos secundarios o epiclásticos, o también algunos suelos que son de cobertura más regional. Identificación de diferentes fuentes volcánicas mediante el uso de litosomas y las relaciones entre esas unidades litoestratigráficas que están asociadas a cada fuente, y por supuesto pues con el apoyo de la petrografía, la geoquímica y las dataciones. Y la interpretación de esas unidades litoestratigráficas y sus variaciones, tanto laterales como longitudinales y verticales, en términos de unidades eruptivas y unidades de actividad volcánica, para reconstruir de manera más fácil, más visual, la historia eruptiva y poderla asociar a lo que es la evaluación de la amenaza volcánica como tal. Entonces, morfológicamente en el complejo se identificaron varias estructuras, entre las que se encuentra una depresión morfotectónica BT, 2 cicatrices de calderas y varios domos numerados aquí con D. En este sector, el último es el cono central, que es la parte pues más nueva. Entonces ya en el campo identificamos dos inconformidades de primer orden, que son las que se salen del volcán, son inconformidades de orden regional, y aquí vemos es la 1, que es con depósitos metavolcánicos y metasedimentarios del complejo Quebrada Grande, que es del Cretácico, y la otra es con depósitos volcánicos, volcanoclásticos del Plioceno. Acá vemos, esta es una inconformidad con el basamento de la formación Mercaderes, que llaman algunos la toba granatífera, la parte superior. Bueno, para tratar de empezar con la historia, vamos a tratar de ir un poco más, pues va a ser rápido, resumida, porque son bastantes unidades. Entonces, los productos más antiguos asociados al primer edificio que nosotros llamamos Santa Elena son flujos de lava de composición andesítica a dacítica, y en ellos encontramos estas edades por el método de argón-argón, que van desde 1.75 millones de años hasta 1.1. Ese edificio antiguo está truncado por esa depresión morfotectónica que tiene una dirección noreste-suroeste, y la cual identificamos o asociamos como a la primera inconformidad de segundo orden. Esas de segundo orden son las que están abarcando una parte importante del volcán. Entonces ahí tenemos la primera. Bueno, después de eso se emplazan unas ignimbritas muy potentes, muy grandes, a través del río Mayo, y se van bastante abajo, pero provienen de explosiones muy violentas que se originaron en el volcán Doña Juana, y tienen también fases de retrabajo de depósitos volcanoclásticos secundarios y epiclásticos con la distancia. Entonces, eso, un litosoma externo a lo que estamos trabajando en el Doña Juana. Bueno, luego, digamos, la fuente volcánica en el complejo se va hacia el suroccidente y se forma un primer edificio adventicio. Es un domo relativamente grande, que también lo vemos con una cicatriz de colapso hacia el occidente, al cual asociamos también este depósito de avalancha de escombros con los típicos bloques en rompecabezas que tienen estos depósitos. Entonces, tanto a la cicatriz como al depósito le estamos asociando a la segunda inconformidad de segundo orden en el complejo volcánico. Bueno, después vuelve la actividad y se va
hacia la parte alta, hacia el centro, y se empieza a construir el otro edificio que lo llamamos Doña Juana Ancestral, que comienza con un dominio efusivo con lavas de composición dacítica y que posteriormente empieza a formar domos que se van destruyendo. Estas son las lavas, estos son depósitos de bloques y ceniza, que significan que han sido domos que se han colapsado y se han explotado. Y después empieza un periodo destructivo todavía más fuerte, dado por la generación de explosiones y con producción de ignimbritas bastante grandes también y caídas de pómez que se asocian a la destrucción de ese edificio ancestral. Esa destrucción más o menos está datada en un periodo de casi 700.000 años hasta unos 300.000 años, según dataciones Argón-Argón. Entonces esa destrucción dio origen a esta cicatriz de caldera que se llamaba la caldera BC1. Entonces ese BC1, esa cicatriz, la estamos asociando como la tercera inconformidad de segundo orden, que abarca pues gran parte del volcán, una porción importante. Dentro de esa caldera BC1 formada se empieza a construir el siguiente edificio que lo llamamos Doña Juana Antigua, que comienza también con un dominio efusivo, y que posteriormente, ahí tenemos los colores, son como estos cafecitos que se ven acá, y posteriormente se emplazan uno o varios domos grandes con generación, con explosiones y con colapsos que generan estos grandes depósitos de flujo de ceniza y bloques en varias fases, en fases tanto masivas como laminadas, y se dirigen así casi todos hacia el occidente, hasta que ese edificio también se destruye mediante explosiones violentas formando estas ignimbritas y por lo tanto se genera también la formación de la caldera BC2, que la estamos asociando con la cuarta inconformidad de segundo orden. Esta sería la última gran inconformidad. Bueno, después de la formación de esa segunda caldera, vuelve la actividad y retoma la parte suroccidental donde se había formado un domo anteriormente, que era el primer domo adventicio. Ahorita se formó el segundo, pero sobre los remanentes de ese primero que había. Y también le observamos una cicatriz de colapso acá, a la cual también encontramos un depósito de avalancha asociado con unos montículos o hammocks aquí grandes en la parte proximal y algunos bloques brechosos, megabloques brechosos en partes medias. Actualmente todavía se observan fenómenos de inestabilidad de la ladera por la alta pendiente que genera deslizamientos y algunas veces en épocas de lluvia lahares que han sido de importancia también. Bueno, después de esto otra vez vienen unas grandes explosiones ignimbríticas provenientes del volcán Las Ánimas, o sea, es otro litosoma que viene externo al Doña Juana. Esto sucedió hace aproximadamente ambas 4.400 años antes del presente, y de esas ignimbritas hay una que tiene un marcador muy importante, que es una capa de pómez que está distribuida regionalmente y siempre la encontramos, con límite arriba y abajo de paleosuelos bien desarrollados con estas edades. Bueno, volviendo otra vez al Doña Juana, entonces mientras eso ocurría en el volcán Ánimas, el Doña Juana seguía su actividad con la emisión de domos en el centro de la caldera y en los bordes de esta. Entonces se formaron los litosomas del Totoral. Ahí vemos los colores. Todos los colores que estamos viendo son identificadores de un litosoma o de una fuente, digámoslo así, de emisión. Entonces ahí tenemos el Totoral, el Filo y Doña Juana, que es rojo. Entonces muchos de esos domos hicieron también explosiones y colapsos, y algunos de ellos que se habían formado en la parte
donde hoy está el domo central o el cono central, explotaron y rellenaron una zona muy grande en la parte suroccidental donde está esta población. Ahí vemos por qué se llaman las mesas. Entonces son bastante potentes, y en los carbones que encontramos en sus depósitos, mediante dataciones carbono 14, encontramos estas edades que nos indican la ocurrencia mínimo de 4 erupciones con colapsos, explosiones de domos, que van entre edades de hace 3.148 años antes del presente hasta 2.873 años antes del presente. Esa flecha color lila me está indicando que es un litosoma. Ahí ocurre otra erupción grande, también ignimbritica, que proviene también del volcán Las Ánimas, y es una erupción que genera ignimbritas también y se emplazan de nuevo por las cabeceras del río Mayo y a lo largo de él. Y eso ocurrió hace aproximadamente, según datación carbono 14, 3.020 años antes del presente. Sobre esas ignimbritas del volcán Ánimas, que es el vecino, se desarrollan estas, están asentadas actualmente poblaciones importantes, así como en las otras ignimbritas que se han generado en ese volcán. Bueno, y volviendo otra vez entonces a la parte noreste del complejo, tenemos el litosoma, el totoral o domo noreste. También le identificamos una cicatriz de colapso y un depósito de bloques y cenizas asociado con edad que le encontramos en carbono 14 de 850 años antes del presente, es decir, más o menos en el año 1100 de nuestra época. Y esos depósitos de bloques y cenizas gradan también a depósitos de lajar que alcanzaron a pasar barreras topográficas importantes, rellenaron toda esta cuenca y pasaron hacia el río Mayo, viajando más de 20 kilómetros de su fuente. Y por último, se emplaza entonces su parte más joven, que es el domo central, un domo muy alto, es la parte más alta, que, digamos, en él se han generado también algunos colapsos y explosiones de él mismo, y se han generado, digamos, toda esta planicie, toda esta rellena con todos esos depósitos en los cuales se han datado varios carbones ahí, pero más o menos se agrupan en estas 4 edades, que van desde más o menos el año 1100 de nuestra época hasta la erupción histórica que ocurrió a finales del siglo XIX. Como resumen de todo eso, aquí vemos, digamos, los remanentes de esos edificios en su orden: el más antiguo Santa Elena, el ancestral, el antiguo, acá la zona de Premontoso y Montoso, acá seguimos con el Totoral, el Filo, y el último domo, que es el más nuevo. Entonces es así como llegamos a la elaboración de este mapa, que me muestra entonces todas las fuentes identificadas, las fuentes volcánicas, cada una de ellas representadas con un color y sus diferentes tonalidades, que son las unidades litoestratigráficas asociadas a él. Y aquí tenemos un recuento de esos edificios desde el más antiguo hasta el más nuevo. Entonces vemos que se ha desarrollado más o menos en los últimos 2 millones de años, y en los últimos 5.000 años vemos que tanto el Doña Juana como el Ánimas han estado haciendo actividad al mismo tiempo, y sus productos pues ahí en las cabeceras del río Mayo se han intercalado. En esos últimos 5.000 años, el volcán Doña Juana entonces ha hecho unas 10 erupciones por colapsos o explosiones de domo, que me han generado depósitos de bloques y cenizas. O sea, ha tenido un comportamiento en esos 5.000 años más de erupciones vulcanianas. Mientras que el Ánimas, que lo conocemos poco, no lo hemos estudiado, solamente lo que hemos hecho por los lados, estudiando el Doña Juana, pues hemos visto que ha tenido 3 erupciones ignimbriticas muy grandes, lo que está resaltando entonces su potencial explosivo. Pues varias de ellas parecen haber sido erupciones plinianas
con grandes caídas. Voy a pasar una animación que se demora como 1 minuto 50 segundos, que hizo el grupo tratando de mostrar esa reconstrucción de los litosomas, y posteriormente unas animaciones hechas a mano. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Bernardo su excelente presentación y el Servicio Geológico le entrega el símbolo del simposio por ella. Muchas gracias, hombre, muy amable. Queremos recordarle que con esta conferencia terminamos la agenda del día de hoy. Muchas gracias por su acompañamiento.